Hola, hola, bienvenidos. Esto es, Sí, qué vida. bueno, espero que se encuentren súper bien. Mire cómo has estado. Muy bien, Jenny, gracias. ¿Y tú? Qué bueno, mire también por aquí corriendo, pero todo muy bien, disfrutando este espacio como Vaya siempre. vida adulta. Y sí, y sí, pero bueno, padrísimo. El video pasado estuvimos platicando bastante sobre estos famosísimos, ¿no? Casi algo. Y digo, evidentemente ya vieron el título el día de hoy. Pero estamos intentando darle un poquito de continuidad al tema, ¿no? Si ya vieron el video pasado, se pudieron dar cuenta de que surgieron varias opciones de temas nuevos en el proceso y justamente es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Darle un poquito de, pues, sí, seguimiento. Em, en este sentido, ¿no? Como en esta nueva parte de, o en esta parte de la que vamos a platicar hoy, obviamente no podemos generalizar, y es importante. Bueno, en general, en ningún tema relacionado a salud mental podemos generalizar, en el sentido de que el contexto siempre va a ser importante y que cada contexto va a desencadenar distintas reacciones, por así decirlo, pero vamos a hablar de una forma un poquito, pues, general, ¿no? Evidentemente, insisto, como siempre decimos, mire, la verdad, el tema de simplemente cuestionarnos, autoconocimiento y observar, ¿no? Un poquito cómo es nuestro contexto. Pero bueno, mire, con toda esta introducción muy protocolaria, cuéntanos, ¿tú qué opinas de este tema? Es que, espera, antes de que me contestes, contexto rápido, no tenemos el título todavía. Entonces lo averiguaremos. Pero, ajá, ¿qué opinas de este tema con el que vamos a platicar hoy? Ya que no, ahí nos sigan cuáles son las expectativas que le genera el título que le pongamos, porque pues si no, quién sabe cómo se vaya a llamar este video. Y me parece que puede llegar a ser un tema bastante controversial, desde un sentido de cómo estamos viviendo actualmente los vínculos y cómo han ido evolucionando a lo largo de la historia. Que me parece ahorita estamos en un momento en donde existen muchas generaciones en una misma época y que eso puede generar mucho conflicto en el cómo se van viviendo. Como ya les había explicado en otros videos, es importante que comencemos por saber qué son los vínculos. Los vínculos van a ser, bueno, comienzan en la infancia, desde que somos bebecitos, en el cómo nos sentimos, qué tan protegidos nos sentimos de esas personas que son nuestras cuidadoras. Es decir, por ejemplo, cuando, pues, qué tanto si sacian esa necesidad de ser alimentados, de ser limpiados, de ser protegidos ante cualquier situación que nos vaya a generar cierta angustia. Conforme vamos creciendo, estos vínculos se van viendo modificados. Entonces, eso va a generar que a partir de cómo yo estoy aprendiendo a ser cuidada, van a ser las personas que voy a buscar en un futuro. Los vínculos se pueden ir modificando, pero casi siempre van a tener como una característica en común, que pues es importante que vayamos identificando desde dónde me estoy moviendo. Entonces, dado ese super paréntesis de qué es el vínculo, estas brechas generacionales del cómo se han ido modificando. Por ejemplo, si hablamos de vínculos que se generaron en el siglo pasado, que eso ya me hace sentir muy vieja, el hecho de sentir que soy del siglo pasado, hablando de personas que ahorita ya tienen que les gusta 60, 70, 80 años. La parte social estaba bastante arraigada desde el qué dirán, desde el cómo me voy a comportar ante X situación. Incluso esos matrimonios que eran arreglados sin que las parejas se conocieran, ¿no? En donde era como de te cambio a mi hija por una vaca. Entonces, que aunque suene muy extraño, me parece que hasta el siglo XXI
en algunas ciudades de incluso de México, eh, puede todavía existir ese tipo de situaciones, ¿no? Sin nombrar, bueno, la verdad ni sé bien el lugar específico, pero tengo que entendido que en Chiapas, en Oaxaca, pues aún existe como ese intercambio, ¿no? Entonces, también vemos la otra parte que ya decíamos de los casi algo, en donde es más frecuente que encontremos relaciones en donde no exista un título específico, en donde en muchas ocasiones se da por hecho que ya tenemos una relación, pero que al final del día la otra persona dice, no, no es cierto, no tenemos ninguna relación porque yo nunca te lo pregunté, pero sí tenemos pero sí tenemos un contacto como si fuéramos pareja y que es en donde se viene todo lo que les platicamos en el video pasado, que si no lo han ido a ver, pues mejor vayan a verlo para que puedan entender de qué estamos hablando, ¿no? Y es de estos casi algo. Entonces, no sé si a ti te ha pasado, Jenny, que desde estas brechas generacionales siempre llegan a existir muchos conflictos. Incluso desde el que te dicen de, es que ya tienes X edad, ya estás bien vieja, yo a tu edad, ya tenía 3 hijos. Y que incluso, bueno, tanto generacionalmente hablando como en cuanto a las expectativas propias, podemos hablar de un contraste significativo. ¿Por qué o a qué me refiero con esto? Porque, por ejemplo, voy a divagar un poquito para regresar. En contextos, no sé, extranjeros, voy a decir extranjeros, no voy a especificar en dónde porque desconozco, pero llega a pasar de que esta pregunta de que ¿quieres ser mi novia? Suena igualito que el quiere ser mi amigo en preescolar. Y que en otros contextos es como de, obviamente, si estamos saliendo varias veces solos, significa que hay un compromiso. Pero voy a citar a mi papá una vez más. El sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, es importante que haya cierta claridad y cierto diálogo incluso en la obviedad, porque, insisto, la obviedad realmente no existe. O sea, lo que para mí puede ser obvio, para mí no puede ser imposible, ¿no? Entonces, es importante que se lleguen a estos acuerdos, ¿no? Y esta conciencia también, que ahora también, si nosotros nos vamos, por ejemplo, no sé, los, los boomers vienen de una generación o son una generación las cuales se enfocan muchísimo en trabajar y en generar y vivir para trabajar. Ahora, si hablamos de los millennials, ya vemos un poquito este switch en que ya no viven para trabajar, sino trabajan para vivir. Y si nos metemos ahora a la generación Z, podremos hablar de que ya está en la misma línea que los millennials en cuanto a trabajar para vivir, pero aparte buscan un trabajo que disfruten más, no que sea un de que pues tengo que trabajar y ya. Entonces vemos esta modificación, ¿no? Enfocándome, perdón, en en lo laboral, pero lo laboral va a repercutir en los vínculos claramente. Porque, por ejemplo, si yo me regreso a la generación, que ojo, estamos generalizando como generación para poder entenderlo de una forma global, ¿no? Porque todo había sido igual, o todas las familias son iguales, pero estamos en la generación en donde los boomers están trabajando, que ojo también, ellos rompen con este tema o un poquito se empieza a romper de que la mujer únicamente está en la casa y el hombre únicamente trabaja, aquí ya puede ser un poquito más de que los dos trabajen, empieza a surgir esta ruptura. ¿Qué pasa? El tiempo en casa disminuye. Entonces, si los dos están trabajando constantemente, ninguno está en su casa, la convivencia baja bastante, así me regreso un poquito más atrás y pienso en un contexto en el que la mujer siempre está en la casa trabajando y haciendo sus deberes del hogar y el hombre hace sus deberes en el campo trabajando, que llega este típico estereotipo, ¿no? De que llega después del trabajo, se va a tomar con los amigos y llega borracho a exigir a la esposa que le sirva el plato de comida, por ejemplo. Va a ser distinto a el otro contexto en donde los dos trabajan y llegan cansados a dormir hora el siguiente día la misma rutina. A en donde ya tenemos más tiempo libre o buscamos espacios
de comunicación, de convivencia, en donde la convivencia, que creen, no únicamente es miel sobre hojuelas, también conoces más a la persona. Entonces, tal vez ya no te gusta tanto, porque ya convives más, porque ya la ves en estos neurotransmisores en donde básicamente estás drogado, ¿no? Sino que ya la ves de una forma más completa. Pero aquí también en estas nuevas generaciones, el divorcio sí es una opción. Y no es como que sea de que me voy a casar para divorciarme, pero sí sabemos que está la posibilidad del divorcio o la ruptura. Y si no funciona, ¿qué creen? Ni modo. Situación que me regreso en este sentido con los boomers, por ejemplo, o un poquito más atrás. Tal vez el divorcio no estaba tan bien visto o el divorcio era una señal de algo negativo y de un no se logró, entonces mejor no lo hago y aguantamos hasta donde tengamos que aguantar por la familia, ¿no? Entonces, siguiendo en esta línea de generaciones, podemos cuestionarnos también por qué las relaciones de antes entonces duraban. Hablamos mucho de un amor a la antigua, de que cartas, de que mariachi, y sí, también existe esta parte, ¿no? Que tal vez actualmente no está tan presente y que lo que para nuestros abuelitos tal vez era romantiquísimo, de que llegaba el mariachi o los amigos tocando y tocándote en el balcón para que salieran y vieran toda la escena romantiquísima, ahora es de que subió una historia a Instagram con una canción, ¿no? Órale, qué romántico. Y que se va a ir cambiando, obviamente, pero también podemos cuestionarnos. Este personaje masculino, hablando de una relación heteronormativa, eh, figura masculina que lleva el mariachi a la figura femenina. ¿Qué diferencia de edad hay normalmente? Por ejemplo, hablamos de las mismas edades, lo que es de un adulto con una niña. Si nos vamos, insisto, ¿no? A estas generaciones de antes. Y que digo, se sigue dando, obviamente, se sigue dando. Pero, pues resulta que, híjole, estaba bien chiquito, que la pareja era amigo del papá de la niña. Pero bueno, se la robó y todo salió bien. Pues sí, porque era lo que tenía que pasar, ¿no? Entonces, insisto, no digo que las relaciones de antes todas fueran a partir del abuso y de la violencia, pero sí tenemos que recordar que el abuso y la violencia era algo normal en el contexto. Entonces, ¿realmente es una relación construida en la que los dos deciden y tal, o es una relación impuesta, como ahorita mencionaba, mire, ¿no? Con los matrimonios arreglados, por ejemplo. Entonces, en este sentido es importante ubicar por qué realmente duraban, por ejemplo, o actualmente, porque tenemos, digamos, de alguna forma como una herramienta poderosísima para hacer que las relaciones duren a partir de la teoría, que podríamos hablar de que sabemos cómo podemos reparar un conflicto y podemos alargar la relación, o podemos hablar de la necesidad de inmediatez que tenemos en esta generación con un no sirve, lo tiro, no sirve, lo tiro, no sirve, lo tiro. Y eso aplica en ropa, en celulares, bueno, en electrónicos y también en vínculos, ¿no? Entonces aquí podemos ver como dos diferencias que aplican tanto en objetos como en personas y que también es fuerte, ¿no? Al verlo como tal, pero sin irme muy lejos en este tema, únicamente como un comentario, el contexto sociopolítico y económico también influye de alguna u otra manera porque es nuestro contexto a final de cuentas, ¿no? Básicamente por eso, porque es el contexto. Y de eso va a depender también cómo nos relacionamos con nosotros. Y digo, una introducción medio exótica, podríamos hablar porque hay muchos temas de por medio, pero que a final de cuentas nos invita a cuestionarnos, ¿no? Cómo son nuestros vínculos o los vínculos de las personas que nos rodean también. Y es que justo era, ahorita mientras te escuchaba era lo que estaba pensando, ¿no? ¿Qué tanto actualmente estaba ese sentido de inmediatez en donde justo queremos que todo salga de forma perfecta y a la primera? Y una vez que eso no sucede, viene esta sensación de frustración y como me frustro, mejor lo dejo a un lado. Y que pues esto también da para mucho, ¿no? Porque pues también se da en los trabajos, en todo. Incluso hasta en el proceso terapéutico. Si no veo cambios rápido, mejor me voy para otro lado porque ese terapeuta no sirve. Y que ahí también nos está hablando del cómo están funcionando mis vínculos.
en donde me parece que es importante ese, si no obtengo algo de esa persona, entonces no tiene sentido que esté presente en mi vida. Y me parece que en estas generaciones de los boomers, mm, el sentido de permanencia estaba demasiado arraigado, en donde era muy importante el hecho de permanecer en un lugar, incluso hasta por lealtad. Por ejemplo, ¿no? Estoy en un trabajo que tal vez no me agrada tanto, pero que sí me han apoyado demasiado. Entonces, en función a esa lealtad y ese agradecimiento, me quedo ahí. O incluso desde las relaciones de pareja. Si era una persona que me generaba estabilidad económica, que me sacó de tal vez un hogar en donde vivía violencia, entonces desde el agradecimiento por haberme sacado de ahí, pues tengo que quedarme por todo lo que ella hizo por mí, en donde no importaba si existía violencia o la forma en cómo me tratara, que tal vez no me encantara, o incluso desde esos comentarios de, es que por mis hijos me quedo. O sea, es por ese compromiso que ya tenemos entre los dos, me tengo que quedar. E incluso, ¿no? Desde esta forma en cómo se resolvían los conflictos, que me parece que también ha ido evolucionando de una forma bastante importante, porque al menos en esa época, pues la tecnología no estaba tan presente. Entonces, en un matrimonio sí o sí lo tenían que, por lo regular, lo tenían que arreglar de alguna forma. Sea desde el, bueno, es que ya pasó, mejor hay que olvidarlo, sea desde un, bueno, es que entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? Etcétera, ¿no? En cambio, ahorita, desde este sentido de inmediatez, me enojo con mi pareja y lo bloqueo. Me enojo con mi pareja y en sentido de que sepa que estoy enojada, quito mi foto de WhatsApp. Entonces, es más fácil el poder poner a un lado esas conversaciones que en ocasiones pueden resultar bastante necesarias para una relación más saludable y que sería ahí empezar a identificar a mí qué me genera el tener ese tipo de conversaciones, qué es lo que me genera el hecho de preferir bloquear a la persona antes de hablarlo, que obviamente aquí va a depender de los temas, ¿verdad? Si es un tema que a mí me lastimó demasiado, que hubo violencia física, emocional, de todo, y pues evidentemente ya no quiero estar con esa persona, súper bien, ¿no? El hecho de que te quieras alejar y que esa sea una forma de poner tu contacto cero. Pero ¿qué pasa si solamente fue porque pasó una mosca y le dije que había pasado una mosca y no hizo nada? Entonces, empezar a identificar también, me parece, el cómo me voy a estar comunicando con esos vínculos y hacer esa introspección de qué es lo que yo realmente busco. De que sí, tal vez desde una cultura de los baby boomers, pues era más fácil, ¿no? El tener esa constancia. Que eso creo que es otra cosa, la constancia en esa diferencia de generacional y que me parece que es algo que también estaba bastante arraigado y que era un factor importante para que las relaciones
duraran más, en donde incluso pensamientos como de, ya te casaste, es casa de dos, solucionalo. Quién sabe cómo lo vayas a hacer, pero solucionenlo. A mí ni me metas. Hablando de familia extendida, ¿no? Y ahora no. Ahora también es como de sucede algo y en muchas ocasiones tomamos como referencia a papás o a alguien externo para que incluso se pueda llegar a involucrar en esa relación y haya como más esa red de apoyo, ¿no? Y que antes no existía tanto. Y creo que por eso, a modo de hipótesis, ese también pudo haber sido un factor que hacía que antes los matrimonios duraban más, porque era como de la gente que iba a decir si me separo. Y desde ese compromiso que hice con Dios, desde ese compromiso que hice al firmar el acta de matrimonio. Entonces, me parece que esa parte estaba demasiado arraigada y creo que ahorita desde ese periodo de inmediatez, que no quiero decir que está mal, ninguno de los dos está mal o bien, sino que es desde la función que les convenía más o que les era más fácil seguir. Ahorita es más fácil decir, eso no me gusta, me voy. Y es más fácil decir, no me interesa lo que diga el otro porque yo no soy feliz. Entonces me parece que desde esa parte de las decisiones y del cómo puedo conseguir algunas otras cosas de forma más rápida y que no está tan mal visto, el hecho de decir, por ejemplo, esa etiqueta social de estoy divorciada, en comparación a hace muchos años, pesa menos que ahorita. Más bien pesa menos ahorita que antes. Que al final de cuentas no podemos generalizar o podemos como satanizar o podemos idealizar de que no, los boomers, guácala, los millennials son los padrísimos. O ay no, los millennials qué horrible, solo la generación Z. O sea, a final de cuentas no, ¿por qué? Porque en cualquiera de las generaciones han buscado, o sea, pues sí se ha buscado generar estrategias de gestión emocional, de resolución de conflictos, de vínculos a final de cuentas, ¿no? Y que en medida de lo posible van a buscar justamente alternativas, ¿no? Ahora también, ay no, yo soy generación tal y me corresponde hacer tal cosa, entonces va a ser la cruz que me tocó cargar, pues tampoco. Si existe la posibilidad de cuestionarnos, es que insisto, nuestras palabras de siempre, de cuestionar, de preguntarnos a nosotros mismos, es que, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué no quiero? ¿Con qué me siento bien? ¿Con qué plano no me siento bien? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que no busco? Etcétera, 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 nos puede llevar entonces a esta misma línea de ubicar, guión, reconocer, pues esta parte, ¿no? De entonces, híjole, toda la vida hice esto y resulta que creen, no me gusta, pues puedo modificarlo. ¿Va a ser fácil? Obviamente no, pero es el primer paso, ¿no? O sea, el hecho de cuestionar y de tomar decisiones de una manera responsable, porque también llega un punto en donde no puedo estar culpando a que toda la gente a mi alrededor es terrible y comete todos los errores del mundo y yo soy perfecto o perfecta, porque también es irreal, tirándola imposible, ¿no? Entonces, ojo ahí, ¿no? Como prestar atención en ese tipo de detalles y siguiendo como en este tema, ¿no? Como tal de las relaciones o de por qué los vínculos se han ido modificando, pues también se puede tomar decisiones conscientes, ¿no? O sea, así como, por ejemplo, hay vamos a llamarlo movimiento o esta conciencia colectiva en cuanto al, híjole, fast fashion. Es que también es todo un tema ese tema, porque podemos tomar aspectos económicos complicados, pero bueno, me regreso a psicología, específicamente vínculos. El tema, por ejemplo, ¿no? De realmente, por un lado, ¿no? El primer punto, ¿no? Como realmente quiero estar aquí o no. Objetivamente, ¿por qué sí o por qué no? Ah, ok.
pues sí o no. ¿Por qué sí o por qué no? ¿O qué voy a hacer entonces? ¿Me voy a alejar? ¿Voy a hablar con la persona? Porque también, si estamos hablando, me voy a ir a un poquito extremo, en un tema de violencia, jamás voy a recomendar así de que, hay violencia, platícalo. En un momento a solas, privado, dialóguenlo, cuéntale cómo te sientes. ¿Por qué? Porque si hay violencia, al decirte yo, háblalo en un lugar a solas, ¿qué te estoy diciendo? Ponte en riesgo. Y también es importante checar ese tipo de temas, ¿no? ¿Cómo es el vínculo? Si existe violencia, si no hay violencia, qué tipo de violencia hay, qué es lo que los une, porque pasa mucho, ¿no? Por ejemplo, de que grupos de amigos, de que los hijos, de que el berrinche incluso, de que yo quiero estar con esta persona y ya y de una forma tal vez no tan consciente, sino únicamente porque quiero, porque me costó y aquí me voy a quedar, o porque quiero hacerle la vida imposible a fulanito o fulanita. Entonces, todas estas partes, ¿no? De por qué realmente sigo en este vínculo. O por qué lo quiero votar, por qué quiero votar este vínculo si realmente me siento muy bien en este contexto, ¿no? Y ese tipo de preguntas que, insisto, pueden sonar relativamente sencillas, pero en el momento de aplicarlas o de cuestionarlas de una forma un poco más directa ya es complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque es romper patrones o es hacer cosas diferentes a como las hacías antes y eso que puede llegar a representar o que puede llegar a implicar, ¿no? Entonces, si lo vamos viendo desde esta perspectiva, son varias cosas que se van a ir como sumando, por decirlo de alguna manera. Y que esto, insisto, puede llegar a tener repercusiones. Ahora, verlo como algo negativo, pues no, tampoco. Simplemente es como una realidad, ¿no? Que hay ciertas cosas que van a influir de maneras completamente distintas e insisto, tomar decisiones realistas. Y creo que ahí, con esto de las decisiones realistas, nos llega un poquito, ¿no? Como lo que platicábamos, mire, si no me equivoco, en el video pasado, respecto a por qué estoy en donde estoy. Y eso, más que por qué, el para qué, justamente, ¿no? También yo qué ventajas puedo llegar a obtener de los vínculos en donde me encuentro. Y que de alguna forma me parece que en cada una de las generaciones, ay, sí, 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 tengo el micro prendido, va a tener sus pros y sus contras, y que eso es lo que nos lleva a no encasillar qué es lo mejor. En donde me pongo, ahorita que te escuchaba me quedaba, uy, sería padrísimo que pudiéramos juntar los pros de ambas y que tal vez serían relaciones bastante interesantes, en donde sí puede existir esta parte de el querer, el sentido de pertenencia y permanencia que de hace varios años para esas relaciones que duraban bastante, pero también ese sentido de responsabilidad emocional que existe ahora y desde el autocuidado, en donde si empiezo a identificar como estos momentos de violencia, poder decir hasta aquí y desde lo más saludable mejor me voy. Si es como un vínculo que no me genera pues esa comodidad o satisfacción, pero en caso de ser como alguna problemática que se pueda resolver realmente y que no me llegue a afectar, tener como esa otra parte de antes, ¿no? Del poder decir, ok, estamos en una relación, es complejo porque ambas personas tienen escuelas e historias completamente diferentes, y no me refiero a escuela académica, sino escuela de vida, percepciones de vida completamente diferentes, y que evidentemente eso va a hacer que los vínculos sean muy complejos de sobrellevar, ¿no? Porque incluso entre familias es bien complejo, porque aunque tengamos esa misma educación, siempre va a existir conflicto, siempre va a existir algún tipo de conflicto. Unos en mayor medida que otros, pero por lo regular siempre existe un conflicto. Entonces, en muchas ocasiones es como de, pues es que es mi familia.
así lo voy a aceptar, ¿no? Pero también ese es otro conflicto que a mí me genera, ¿no? Porque tengo que aceptar algo que no me gusta. Entonces, siento que sí sería padrísimo, ¿no? Esa combinación entre ambas, bueno, entre todas estas generaciones. Y esto con la finalidad de que sean vínculos más saludables y que ahí, como bien mencionaba Jenny, empezar a hacer esa introspección del, yo comenzaría por cómo comenzaron a ser mis vínculos, qué tan cuidada me sentí cuando en mi infancia, por ejemplo, y que eso me va a dar un rayito de luz para el momento de identificar cuáles son esos patrones que yo estoy siguiendo en mis relaciones. Y que evidentemente este puede llegar a ser un proceso bastante doloroso, porque el hecho de en muchas ocasiones percatarte que no fuiste cuidada como lo necesitabas o cuidado como lo necesitabas, duele mucho. Y si es algo que sigue doliendo, pues me parece que sería importante que cada uno, si lo desea, pues tener su propio proceso, ¿no? Psicoterapéutico para poder identificar ahora qué tipo de vínculos quiero desde esa responsabilidad conmigo mismo o misma y con el otro, porque al final del día estás compartiendo tiempo con otra persona. Entonces, eso también implica una responsabilidad. O bien, si también te gustan más, como lo mencionábamos en el video pasado, esos vínculos en donde tal vez no exista un compromiso tan formal como una relación de pareja, porque al final del día sabemos que sí existen esos compromisos invisibles. Entonces, pues también es válido, ¿no? Pero desde el ¿para qué me muevo de esa forma? ¿Para qué ahorita está saliendo mucho esto de las migajeras y los migajeros? Entonces, ¿para qué me vinculo de esa forma? ¿Qué es lo que está generando en mí el tener ese tipo de vínculos? Y que creo que con eso podríamos ir cerrando, del ir analizando, ¿no? ¿Qué es lo que yo he ido aprendiendo? ¿Cuáles son qué es lo que voy siguiendo yo en mis vínculos? Y ver si realmente es saludable para mí, si no es tan saludable, qué modificaciones puedo hacer, a qué tipo de personas quiero cerca de mí. Y que a final de cuentas el proceso de autoconocimiento, de autocuestionamiento y de modificación de conducta o patrones nunca va a ser todo miel sobre hojuelas. Llega a doler el darnos cuenta de las cosas, llega a doler hacernos responsables de las cosas y que es muy fácil culpar o responsabilizar a otras personas. Pero cuando ya es contra nosotros o directamente con nosotros mismos, puede ser bastante confrontante. Pero a partir de este movimiento confrontante es que nos dirige justamente, ¿no? A estar más conscientes y el hacernos responsables nos garantiza acercarnos al bienestar, ¿no? Y que, bueno, también igual creo que con esto podríamos cerrar perfectamente. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Como siempre, ya saben, no les damos respuestas, les dejamos más dudas, pero la idea es justamente esto, ¿no? Como que sea un espacio seguro de cuestionamiento y también de relax, ¿no? Tampoco que sea tan pesado como tal. Y que claramente hay temas que van a llegar a hacernos muchísimo más ruido y generarnos conflicto y temas que sea como de, a gusto. Pero es parte de, ¿no? También, dependiendo de nuestra historia de vida o nuestro momento actual incluso. Y pues nada, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Como siempre, ya saben, pueden mandarnos mensajito, comentarios, en caso de que haya alguna duda, de que les gustaría que habláramos de algún tema o cualquier cosita pendiente. Y mire, como siempre, un placer platicar contigo, compartir este espacio, es que muchísimas gracias. Igualmente, Jenny, un gusto compartir este espacio contigo y pues nos estaríamos viendo la próxima semana con otro video. Muchas gracias. Claro que sí, nos vemos.